Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco invita a visitar los santuarios marianos, oasis de consuelo y misericordia. Durante la audiencia general, el Papa Francisco habló sobre San Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe. El Papa pide detener el uso del nombre de Dios para justificar actos homicidas. Y afirma, los cristianos estamos invitados a estar abiertos al cambio. Y eleva sus oraciones por la paz en Nigeria tras el golpe de Estado. Y destaca la importancia de la cultura del encuentro en tiempos de enemistad. La Conferencia del Episcopado Mexicano advierte la improvisación y confusión en libros de texto para las escuelas en México. Los obispos de México llaman a rezar por la paz. Vivimos rodeados de violencia. Las autoridades de Sonora alertan sobre extorsiones de brujos en redes sociales. Y por último, con multitudinaria vigilia de oración exigen justicia por jóvenes desaparecidos en México. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos como cada semana con mucho aprecio y agradecidos por el favor de su atención. Tenemos muchas noticias para usted y hoy en la entrevista hablaremos acerca de San Agustín y su madre, Santa Mónica. Conversaré con un fraile agustino, el padre Óscar Castellanos. Esto y más, ¿verdad, Marisa? Pues comencemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzando con el Papa, Francisco exhortó a visitar los santuarios marianos de Guadalupe, Lourdes y Fátima, llamándolos oasis de consuelo y misericordia, donde la fe se expresa en la lengua materna. Esta invitación fue expresada por él en la audiencia general del pasado miércoles en el aula Paulo VI del Vaticano. En México, al igual que en Lourdes y Fátima, María se apareció a una persona humilde y sencilla, un indio llamado Juan Diego, llevando así su mensaje a todo el pueblo fiel de Dios. De esta manera sigue el camino de la inculturación, afirmó el Papa en su saludo en lengua española. En la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco predicó sobre el anuncio en la lengua materna y dedicó su catequesis a la figura de San Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe. Continuó así con su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización y el celo apostólico del creyente. Detengámonos entonces en el testimonio de San Juan Diego, un indígena del pueblo. Sobre él se detiene la mirada de Dios, que ama realizar prodigios a través de los pequeños, afirmó el pontífice ante los fieles y peregrinos reunidos en el aula Paulo VI. El pasado martes, en conmemoración de las víctimas de acto de violencia basados en la religión o creencias, el Papa instó a abstenerse de emplear el nombre de Dios para respaldar el odio y los homicidios. En la cuenta del Papa en la plataforma X se puede leer: renuevo el llamado a cesar la instrumentalización de las religiones para fomentar el odio, la violencia, el extremismo o el fanatismo ciego y a abandonar la utilización del nombre de Dios para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. Al reflexionar sobre el Evangelio del día, el Santo Padre señaló, tras el rezo del Ángelus, que los cristianos deben imitar a Jesús siendo firmes, no inflexibles en sus convicciones, estando así abiertos al cambio por el bien de los demás, narrando el pasaje de la palabra de Dios en el que Jesús se encuentra con una mujer cananea. El pontífice compartió su reflexión.
vemos que Jesús cambia de actitud y lo que le hace cambiar es la fuerza de la fe de aquella mujer. El cambio de actitud de Jesús, según el Papa, refleja la naturaleza amorosa y compasiva de Dios. En un gesto de solidaridad y preocupación por la situación en Nigeria, Francisco elevó sus oraciones por la paz en el país africano, instando a la comunidad internacional a encontrar una solución pacífica en medio de las tensiones causadas por el reciente golpe de Estado. En sus palabras, el Papa expresó: «Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nigeria. Me uno al llamamiento de los obispos en favor de la paz en el país y de la estabilidad en la región del Sahel. Acompaño con la oración los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar lo antes posible una solución pacífica por el bien de todos», agregó el Papa. Ante la propagación de una especie de epidemia de enemistad, el Papa destacó la importancia de la amistad y la cultura del encuentro en tiempos de guerra y divisiones. El pontífice compartió un mensaje a través del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, con motivo del 44º Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, programado del 20 al 25 de agosto de 2003 en Rimini, Italia. En la línea del tema del encuentro, la existencia humana es una amistad inagotable. El Santo Padre destaca la importancia de la amistad en un mundo donde los conflictos y las rivalidades propagan el resentimiento. En otras noticias, le informo que Francisco hizo un llamado a la comunidad internacional a reducir el presupuesto para fines militares y centrar sus esfuerzos en responder a las necesidades humanitarias de las personas en situación precaria. Exhortemos a deponer las armas, a reducir los gastos militares para responder a las necesidades humanitarias, a convertir los instrumentos de la muerte en instrumentos de vida. Así lo dijo el Papa desde su red social X, que se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Fue la ocasión del envío de este mensaje por parte del Papa. El Papa ha anunciado que está trabajando en la escritura de una segunda parte de Laudato Si. Durante una audiencia con una delegación de abogados de los países miembros del Consejo de Europa, llevada a cabo el lunes por la mañana, el Santo Padre compartió su decisión. Esta noticia llega al final de un discurso en el que el Papa valoró el compromiso de los abogados del Consejo de Europa en la creación de un marco normativo para la protección del medio ambiente. En otras noticias, Francisco recibió en audiencia privada al jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Milley. La sala de prensa de la Santa Sede difundió algunas fotos del encuentro, pero no se dieron mayores detalles sobre lo conversado. En las imágenes se ve al general Milley, quien fue monaguillo en su niñez y es católico, pidiéndole al pontífice que bendiga unos rosarios que llevó consigo. El Santo Padre aprobó que el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana se convierta en una asociación privada de fieles. Esta asociación tiene un carácter internacional y también da origen al Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas. Expresó el Papa a través de un quirógrafo, es decir, un decreto emitido por el Papa, difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En otras noticias, le informo que en el bullicioso corazón del catolicismo que es Roma, el arzobispo George Ganswein fue en algún momento estrecho colaborador del Papa Benedicto XVI. Pues ahora, y a partir del pasado martes, quien fuese también prefecto de la Casa Pontificia, se le vio buscando consuelo en una pequeña aldea bávara llamada Maria Vesperbild, que normalmente cuenta con una muy modesta población. Allí, entre las ondulantes colinas boscosas y los devotos peregrinos, allí, al celebrar la Santa Misa, la voz de Monseñor Ganswein resonó con conmovedora claridad,
llamando la atención sobre la importancia del Día del Señor, el domingo, día de misa. Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del pasado miércoles. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, retomamos el ciclo de catequesis dedicadas al tema del celo apostólico. Hoy reflexionamos sobre la evangelización en el continente americano. Ahí tenemos un modelo excepcional, la Virgen de Guadalupe. En México, como en Lourdes y en Fátima, María se apareció a una persona humilde, sencilla, a un indio que se llamaba Juan Diego, y de ese modo hizo llegar su mensaje a todo el pueblo de Dios. Ella anuncia a Jesús siguiendo el camino de la inculturación, es decir, por medio de la lengua y la cultura autóctonas, y con su cercanía materna manifiesta a todos sus hijos el amor y el consuelo de su inmaculado corazón. A Juan Diego no le fue fácil ser mensajero de la Virgen. Tuvo que afrontar incomprensiones, dificultades, imprevistos. Esto nos enseña que para anunciar el Evangelio no es suficiente dar testimonio del bien, sino a veces saber sufrir los males con paciencia y constancia, sin miedo a los conflictos. En esos momentos difíciles de conflictos, invoquemos a María, nuestra Madre, que siempre nos ayuda y nos alienta y nos guía hacia Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, pidamos al Señor que auxilie, que fortalezca especialmente a las madres y a las abuelas, que son las primeras mensajeras del Evangelio para sus hijos y sus nietos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Hasta aquí la catequesis del Papa Francisco en lengua española con ocasión de la audiencia general presidida por él el pasado miércoles. Hagamos ahora una pausa, queridos amigos. Y como el 28 de agosto estaremos celebrando a San Agustín, el gran San Agustín, voy a tener el gusto de conversar con un sacerdote agustino, el padre Óscar Castellanos, para que nos presente a la gran figura de San Agustín y también a su madre, Santa Mónica. Así que una pausa y volvemos con la entrevista. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Como le decía, ya que el 28 de agosto celebramos la memoria litúrgica del gran San Agustín, pues voy a conversar con el padre Óscar Castellanos. Él es sacerdote agustino, para que nos haga reflexionar y conocer, ¿no?, la gran figura de San Agustín y también de su madre Santa Mónica, quien logró, con mucha oración, la conversión de su hijo. Muchas gracias, Fray Óscar. Con mucho gusto, Roberto, Gracias. poder acompañarte. Oye, fíjate que si es impresionante San Agustín, ha de ser muy impresionante ser agustino, porque tú, pues, quieres ser como Cristo. Sí. Pero a la manera de San Agustín, ¿o no? A Sí. ver cómo funciona eso. Muy bien dicho, es seguir a seguir a Cristo al estilo de San Agustín, que es lo que nos ha dado la huella de seguir a nuestro Señor Jesús por medio de la vida de San Agustín, que en su obra de las Confesiones narra de manera muy emotiva cómo vivió esa conversión por las oraciones de su madre Santa Mónica, y
realmente él, de ser una persona tan inquieta de buscar la verdad en otras alternativas religiosas, descubre a través de su proceso de vida con el obispo San Ambrosio en Milán, el volver a la vida en Cristo y ser bautizado en Milán a sus 33 años, con su hijo Adeodato y su amigo Alipio, y su madre Santa Mónica contemplando el bautismo en la ciudad de Milán a los 33 años. Y eso a mí pues me ha conmovido mucho, de la vida de San Agustín y otras partes de su vida también. Sí, este hijito suyo, Adeodato, lo tuvo con esta mujer de nombre... Su nombre lo describe en el libro de las Confesiones como una. Una. Solamente, Agustín no le da nombre, no le da nombre por cuidarla a ella. Ajá. Y ella era negra o era blanca, era esclava o era libre. ¿Qué sabemos de ella? Ella era esclava. Ah. Por eso San Agustín no pudo contraer matrimonio con ella cuando en su juventud, que vivió durante 15 años con ella junto, él hubiera, yo creo que en su etapa de juventud, se hubiera casado con ella. Sí. Pero las leyes romanas lo impedían. No podía, un ciudadano romano libre no podía contraer matrimonio con una esclava. ¿Habría sido de raza negra ella? Probablemente del norte de África, como los argelinos, que es de donde viene la tierra de San Agustín. Gente de ese tipo de raza, muy guapa seguramente, su mujer. O sea, como arabesca más o menos. Sí. Ojos grandes, almendrados, ¿no? Sí, muy bien descrita. Oye, y él en verdad la amaba, ¿no? Sí, la amaba, y pues su vida dio un vuelco cuando él, al encontrarse en Cristo, y yo creo que sintió la llamada para ser siervo de Dios, para ser un seguidor de Cristo de una manera más radical, y pues vio todas las dificultades que había contraído de no poder contraer matrimonio, y decidió pues tomar por la situación, pues dejarla libre, pero cuidando siempre su reputación de ella y su nombre. Por eso no le da el nombre. Uh-huh. O sea, él pudo haber salido, ¿verdad?, cuando ese ataque de los vándalos de Genserico, pero prefiere quedarse con su rebaño y muere allí. Muere en Hipona en el año 430, y claro, él escribió sobre este tema, donde como obispo y pastor se queda con su pueblo a cuidar el rebaño. También él estuvo enfermo ya sus últimos meses, antes de que entraran las hordas de Genserico a Hipona, y alentó también a sus hermanos monjes en el monasterio que hizo también en la ciudad de Hipona, y también en esa última etapa pidió que le pusieran los salmos, extractos de los salmos, en toda su habitación, para alabar a Dios y ser sostenido en esos momentos tan fuertes del asedio que vivían también en la ciudad de Hipona. ¿Y allí murió él durante el asedio? Sí, murió en el asedio, murió antes de que llegara el asedio, pero estuvo con su pueblo, estuvo allí presente. Sí, tenemos sus restos reliquia, claro, en Boloña, ¿no? Donde está una parte, está en la ciudad de Pavía, prácticamente son huesos, un huesito. Me tocó ir a la tumba de San Agustín en Pavía, cerca de Milán, a 40 kilómetros, y está parte aquí de la mano, el hueso de San Agustín. Otras partes, desgraciadamente, con el tiempo eran muy valorar las reliquias, probablemente hubo algún hurto de las reliquias. Creo que en otro lado también está presente, no sé si recuerdan, en mismo Argelia, también en la iglesia de San Agustín en Argelia, donde fue la ciudad de Hipona. Ahí está un templo también dedicado a San Agustín, también hay una parte de la reliquia también del cuerpo de San Agustín. Y en Pavía, en esta iglesia que se llama San Pedro en el cielo de oro, sí, ¿verdad? Hermosa. Ahí fue el Papa Benedicto. Sí, el año 2007. Ajá, sí. Ahí estuvo el Papa Benedicto, sí, en abril. Fue a visitar la tumba de San Agustín, que está hermosísima. Padre Óscar, ¿qué pasó en tu vida para hacerte agustino? Y no franciscano, no dominico, no carmelita. O sea, no te pregunto de tu vocación religiosa, sino
de tu orden, ¿no? ¿Por qué San Agustín? Bueno, yo tengo una tradición familiar de varios frailes agustinos recoletos. ¿Ah, sí? Por parte de mi padre tengo un tío, un hermano de él, tío carnal, Rigoberto. Por parte de mi mamá, 2 tíos también hermanos de ella, Ramón e Ignacio, y 2 primos hermanos por parte de mi papá, Carlos y Javier. Una familia de muchos agustinos recoletos. Ajá. Desde niño sentí mucha atracción por la vida agustina recoleta, pero yo fui un poco rejego. Hasta los 30 años vuelvo a mirar hacia la vocación, a la vida religiosa, y retomo ser agustino recoleto, y también muy identificado con Mónica, porque rezó mucho por su hijo. Pues mi madre, en paz descanse, ya murió en el 2003, y también me influyó mucho. Entonces, pues te das cuenta que una madre, como igual Mónica, influye mucho en la vida de un hijo que pues ora y pide por ellos. Me conmovió mucho esa historia, y pues también por eso decidí seguir a Agustín. ¿Y hubo algún San Ambrosio en tu vida? A través de San Agustín, perdón. Un San Ambrosio a través de mi vida, pues yo creo que varios, los propios tíos de la familia, padres también fueron muy cercanos espiritualmente, que me acompañaron durante el discernimiento vocacional, desde mi párroco en mi pueblo, en Capilla de Guadalupe, Jalisco, soy oriundo de Jalisco, y también los mismos frailes agustinos recoletos de la pastoral vocacional me dieron un seguimiento muy atento, muy cuidadoso. Desde ahora es Monseñor Carlos Briceño, él me atendió bastante bien, los propios tíos y más hermanos frailes. Ajá. Tuve esa dicha. Tenemos la idea de que San Agustín era un desastre, ¿no? O sea, tenemos todos esa idea. Lo vemos como el gran pecador, ¿no? Y luego la conversión al cristianismo, pero es que comencemos porque él no era cristiano. Su madre sí. Hay una podemos decir como una fake news, de que no era cristiano, pero él de niño fue llevado al templo e inició el rito de catecúmeno. Entonces, el rito de catecúmeno, cuando se hacía en ese tiempo, porque el bautismo se hacían ya muy mayorcitos, se le ponía unos granos de sal en la lengua y se hacía la señal de la cruz al niño para iniciar su rito de formación cristiana. Entonces, se puede decir que San Agustín desde niño inició un rito de catecúmeno cristiano. Ajá. Ya, claro, cuestión formalmente ser cristiano va a ser en el bautismo, pero se inicia en esa etapa desde bebé. San Ambrosio lo bautizó. Así es. En Milán. En Milán. Ya bajé una vez al subsuelo de la catedral. El lugar donde fue bautizado San Agustín, ahí está. Sí. Muy precioso lugar. Yo también tuve la dicha de poder estar en ese bautisterio, que el Papa Pablo VI fue el que también lo inauguró cuando lo descubrieron. Ajá. Y se empezó a trabajar la excavación y todo. ¿Cuál es el legado de San Agustín? El legado de San Agustín, principalmente sus obras, ha dejado todo un juego completo de libros para la Iglesia. El libro más destacado siempre ha sido Las Confesiones, pero ha escrito una obra magistral que es Obra de Dios, el libro de Trinitate, y tantas obras que ha dejado a la Iglesia y que la Iglesia se ha enriquecido a lo largo de los siglos a través de su sabiduría y su magisterio. Y en los últimos años también el Concilio Vaticano ha abusado mucho de San Agustín, en buen plan. Creo que siempre la riqueza de San Agustín ha ayudado mucho, el legado de su cultura, de su sabiduría teológica y tanta, precisamente la sabiduría que él ha desarrollado a través de sus obras. Hace algunos años, Padre Oscar, un amigo querido, se llama Miguel Ángel González, un día me dio un libro de las Confesiones. Me dijo, ¿lo conoces? Pues no lo conozco, no. He oído hablar de San Agustín. Me lo obsequió, me dijo, ponlo en tu buró, tienes que leer esto diario. ¿Y cómo se lo agradezco? Es un tesoro.
Sí, es un tesoro el libro de las confesiones. Ese libro, mismo San Agustín decía que en su tiempo era muy leído y hoy en día en las librerías, en los que venden libros de papel, porque ya ha cambiado esto, sigue siendo uno de los libros más leídos y muy agradecidos todos los que hemos tenido el contacto con estas páginas. Los primeros 10 libros son los que quizás más nos cautivan, porque es donde él habla su testimonio de vida de una manera tan viva, tan existencial, tan natural, que siempre nos conmueve. ¿Él era romano? Sí. Él se sintió siempre ciudadano romano del norte de África. Roma en ese tiempo era una extensión grandísima, toda la cuenca del Mediterráneo, tanto la parte europea como el norte de África era romana. Y estudió derecho romano. No, ¿no? Allí se confunde por la película que sale de San Agustín, que salió hace unos años. Él fue orador y estudió retórica. Y como orador fue muy destacado, porque llegó a ser como orador el vocero del emperador Valentiniano II en Milán. Y era el mejor puesto de orador en toda la corte imperial de Roma. Entonces él, me parece, a ver si no es también de la película, se consigue un trabajo en Milán, se desplaza a Milán, pero ¿qué era? ¿Como orador? Como orador, amigos maniqueos que todavía él sostuvo como amistades, son los que le dan el trabajo de orador. Y le dan el trabajo... De los del obispo Mani. Sí. ¡Au! Pero como lo invitan a Milán principalmente porque querían atacar al obispo Ambrosio de Milán. Entonces, a ver, un hombre con inteligencia, un buen orador, que pudiera atacar o sostener buenos argumentos contra Ambrosio, invitaron a Agustín. El emperador era arriano, su madre eran de arrianos, pero eran todos unidos, maniqueos arrianos, en contra de los cristianos católicos, digamos, de San Ambrosio. A ver, ahora veamos algo de la mamá, ¿no? La gran Santa Mónica, patrona de las madres, ¿no? Que tienen hijos problemáticos, ¿no? Así es, hijos rebeldes. Santa Mónica, muy destacada por ser una gran intercesora. Por esos hijos que, como su hijo Agustín, fue muy rebelde. Sus otros 2 hijos, Navigio, la hermana de Agustín, probablemente se llamó Perpetua, fueron muy dóciles, hijos muy tranquilos, como muchas familias, hay hijos que no son problemáticos, fáciles de llevar, pero hay uno que ay Dios guarde la hora, y ese así fue Agustín. Entonces Mónica siempre fue muy preocupada de que su hijo Agustín pues siguiera el camino de la fe, que ella desde niño siempre se lo inculcó, pero de jovencito se le ocurre pues juntarse con unos maniqueos. Que lo animaron a seguir su secta, que era de carácter judeocristiano, medio ecléctica, y hacían una serie de revolturas teológicas y que engañaban a muchos. Como Agustín cayó por ese tipo de Así secta. que él fue a Milán para cacharse al obispo Ambrosio y desprestigiarlo. Pero resulta que entonces queda cautivado, ¿no?, por las predicaciones y las homilías de San Ambrosio, ¿no? Así es. Agustín, para poder argumentar contra Ambrosio, tiene que ir a escucharlo al templo. Y entonces, como oyente, al estar escuchándolo, se va enamorando de toda la presentación teológica que va haciendo Ambrosio, principalmente de la Sagrada Escritura. San Agustín tenía muchas inquietudes y dudas sobre el modo de interpretar la Sagrada Escritura, y Ambrosio, por el método alegórico, le fue ayudando muchísimo, y él, en vez de poder concentrarse y desarrollar su trabajo, se sentía cada vez más cautivado y enamorado por la riqueza teológica, intelectual y formativa de Ambrosio. Danos, antes de despedirnos, sí, ya se nos fue el tiempo, fíjate, contigo y con San Agustín de Santa Mónica volando, unos segundos,
¿Qué nos dejas así como una conclusión, como una última palabra sobre este gran santo y esta gran santa? Sobre San Agustín me quedo con su sed de aprender la palabra de Dios y de transmitirla tan apasionadamente que nos ha dejado un legado a través de los siglos y nos seguimos enriqueciendo con ello. De Santa Mónica, una mujer con una gran entereza que supo llevar la difícil tempestad de hijo un rebelde a la fe, y no solamente verlo bautizado, sino verlo un siervo, un servidor de Dios, que ha dado realmente a través de los siglos un gran santo a la Iglesia, y ella también una gran santa, porque también ha ayudado a muchas madres a tener esperanza y a no decaer. Y esposas, ¿no? Y esposas cristianas que también a través de Santa Mónica saber vivir las dificultades también en la relación conyugal. Uh-huh. Bueno, pues ahí está, ubicados entre dos siglos, entre el siglo IV y el siglo V, los primeros siglos del cristianismo, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, San Agustín. San Agustín de Hipona, sí. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Fray Óscar, el padre Óscar Castellanos, sacerdote agustino. Hago una pausa y regresamos con noticias de América y de México, y también volvemos para responder esta respuesta del Señor. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Así que una pausa, queridos amigos, es breve y volvemos con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer los sucesos que han ocurrido esta semana, tanto en el continente americano, en los diversos países de América, como en nuestro país, México. Así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. La Conferencia del Episcopado Mexicano advierte de una evidente improvisación y confusión en muchos componentes de la versión actual de los libros de texto gratuito que podrían ser utilizados en escuelas públicas y privadas del país. Los nuevos textos escolares desarrollados por el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se han visto en el centro de las críticas de los padres de familia, políticos opositores y medios de comunicación, quienes denuncian que contienen material sexualizado con ideología de género y errores pedagógicos. En su comunicado, los obispos lamentan que el gran déficit en el sistema educativo actual del país es la formación y capacitación de los docentes y directivos. En más información, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó a través de un video su preocupación al constatar que los mexicanos viven rodeados de violencia. Por esa razón, los obispos invitan a participar en una jornada de oración. El evento, que tiene como objetivo rezar por la educación y la paz, se llevó a cabo el pasado 20 de agosto en todas las iglesias católicas de México durante las celebraciones eucarísticas del día. Desde que el presidente de México, López Obrador, asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, se han registrado hasta la fecha 131.507 homicidios dolosos en México, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades del estado de Sonora alertaron a los ciudadanos sobre las estafas y extorsiones que realizan supuestos brujos y adivinos en las redes sociales, una modalidad de engaño cada vez más común. En una publicación en la red social X, la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sonora ofreció algunas recomendaciones para los internautas, como no compartir información personal ni aceptar videollamadas de desconocidos. En más de México, a 2 semanas de la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, en Jalisco, se realizó una multitudinaria vigilia de oración en la parroquia de la ciudad para exigir justicia por los hechos de violencia.
El 11 de agosto, los padres de familia de un grupo de amigos de entre 19 y 22 años reportaron que sus hijos no habían regresado a sus casas luego de asistir a la feria anual de la ciudad. Según imágenes y videos difundidos en redes sociales, los jóvenes habrían sido retenidos por criminales, quienes presuntamente obligaron a uno de ellos a asesinar al resto de sus amigos. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, calificó de indignante, injusta e ilegal la expropiación por parte de la dictadura de Daniel Ortega de la Universidad Centroamericana perteneciente a los jesuitas, uno de los centros de estudios más importantes de Nicaragua. Indignante en la injusta e ilegal confiscación de la universidad de parte de la dictadura sandinista, lamentó el prelado en su cuenta en la red social X desde el exilio en Estados Unidos. Con esto, continuó el prelado nicaragüense, la dictadura demuestra su desprecio por la libertad intelectual, la educación de calidad y el pensamiento crítico. En más información, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha revocado las visas de 100 funcionarios del régimen dictatorial en Nicaragua y ha solicitado la liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez, encarcelado injustamente desde febrero de este año. Desde la red social X, el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que el gobierno ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a 100 funcionarios nicaragüenses que restringen los derechos humanos de los nicaragüenses y socavan la democracia. Hacemos un llamado al régimen para que libere incondicionalmente y de inmediato a Monseñor Álvarez y a todos los injustamente detenidos, así lo pidieron. La policía y fiscales de la dictadura en Nicaragua desalojaron a 6 jesuitas de su vivienda en Managua a pesar de presentar evidencia de propiedad. Así lo denunciaron en la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús. A comienzos de la tarde del pasado 19 de agosto, la policía nicaragüense se presentó junto a miembros del Poder Judicial en la vivienda de los jesuitas, residencia Villa Carmen, para exigir su desalojo, argumentando que esa vivienda es también propiedad del Estado de Nicaragua, denuncia el comunicado difundido. En más de Nicaragua, le informo que Félix Maradiaga, ex candidato presidencial y ex preso político que vive ahora exiliado en Estados Unidos, denunció que la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, con sus recientes ataques contra los jesuitas, avanza hacia un modelo similar e incluso más radical que el de Corea del Norte. En los últimos días, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007, confiscó las cuentas y bienes de la Universidad Centroamericana y expulsó a 6 jesuitas de la comunidad que vivían junto al centro de estudios. Monseñor Michael Olson, obispo de Fort Worth, en Texas, Estados Unidos, afirmó que la priora y varias otras monjas de un Carmelo local pueden haber caído en excomunión tras publicar un comunicado en el que cuestionan su autoridad y le prohíben pisar su convento. En una declaración publicada por la diócesis de Fort Worth, Monseñor Olson señala que debido al comunicado de la superiora del Carmelo de Arlington, la Madre Teresa Agnes Harlach, en donde públicamente rechaza mi autoridad como obispo diocesano y comisario apostólico, se siente obligado a informar a los fieles de la diócesis que la Madre Gerlach puede haber hecho recaer sobre sí misma la excomunión latae sentatie. En información de Venezuela, le doy a conocer que a través de un comunicado que difundió la Arquidiócesis de Caracas, la Orden de Predicadores, los frailes dominicos, informó a toda la feligresía caraqueña que una persona se está haciendo pasar por fraile en diversas parroquias de la ciudad. Nunca ha pertenecido a nuestra orden religiosa, afirma en el comunicado Fray Kleiber García, vicario provincial en Venezuela. El comunicado termina con una petición a los fieles para que adviertan a sus comunidades y denuncien ante las autoridades competentes sobre este delito de usurpación, engaño y estafa.
El arzobispo de San Francisco en el estado de California, en Estados Unidos, Monseñor Salvatore Cordileone, anunció que la arquidiócesis se acogerá al capítulo 11 de la ley de bancarrota, un hecho que el prelado había advertido que podría producirse como consecuencia de las numerosas demandas por abusos contra la iglesia local. El capítulo 11 ofrece a las personas, empresas e instituciones que no pueden pagar a sus acreedores, la reorganización de sus deudas y la continuación de sus operaciones. Y hasta aquí las noticias de México y de América. Usted nuevamente ha quedado bien informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título ¿Quién dicen los hombres que soy? El milagro de la curación del ciego de Betsaida es una bisagra que en el relato del Evangelio de San Marcos sirve como apertura para la profesión de fe de Pedro. Pues así como el ciego comenzó a ver claramente todas las cosas desde lejos, así Pedro pudo ver que Jesús es el Mesías. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Fue durante un recorrido por la región de Cesarea de Filipo cuando Jesús quiso abrir los ojos de los apóstoles, valiéndose de una pregunta que los llevara a la reflexión, haciéndoles decir lo que la gente afirmaba acerca de su identidad, y luego los llevó a examinarse a sí mismos para expresar lo que ellos percibían de él. Fue Pedro quien respondió en representación de los 12 para también, a nombre de ellos, reconocer la divinidad de Jesús. Tú eres el Cristo, dijo Pedro, asegurando que Jesús es el Mesías. Según las diversas lenguas, se le dice Cristo en griego, Mesías en hebreo y ungido en latín. Precisamente a la mitad de su evangelio, Marcos ha presentado el momento en el que, en el camino, Jesús hizo esta pregunta a los suyos, una pregunta que solo se les puede hacer a quienes ya están con él en el camino. De otra manera, no sería posible responderla con la precisión debida. Esta pregunta también la dirige el Señor a los hombres de todos los tiempos. ¿Quién decimos hoy que es Jesús? Hoy se dicen de él muchas cosas. Él es el personaje histórico de quien más se ha escrito, a su favor o en contra suya. Se dice que fue un filósofo, un gran pensador, un maestro que provocó un cambio definitivo en los derechos humanos, y se dice también, en contra suya, que no fue más que la exaltación de sus seguidores, una creación de la elocuencia de Pablo de Tarso. Se dice que no murió en la cruz, que tuvo varios hijos, que tenía hermanos, que nunca resucitó y que su cuerpo muerto lo escondieron sus discípulos. Y a los lectores del Evangelio nos pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes los cristianos, ustedes mi comunidad, mi iglesia. ¿Qué dicen de mí ustedes a los que les dije: en esto se conocerán todos los que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros? Tal vez nos respondería lo mismo que a sus discípulos, a quienes en aquel momento les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él, porque sería más prudente hacerlo después de conocerlo mejor. En efecto, a la mitad del Evangelio somos cuestionados sobre la apreciación que tenemos de Jesús, como en un curso en el que a la mitad se hace un examen sobre lo que se ha aprendido para reconocer que se debe estudiar más a fin de conocer lo que falta por aprender. En respuesta, Pedro dijo que Jesús es el Cristo, pero aún le faltaba mucho por conocer de su mesianismo. En nuestro caso sucede algo similar cuando proclamamos a Jesús pensando que ya lo conocemos enteramente, aunque no sea así. Hasta este momento somos lectores de la mitad del Evangelio. Conocemos a Jesucristo, aunque de manera parcial, y por ello nos falta descubrir más de Él. En los capítulos siguientes veremos al Señor en su pasión, como lo vieron los suyos, también muerto y resucitado. Sabremos de las 3 ocasiones en las que Jesús se los predijo a los apóstoles, aunque ellos no le pusieron atención, porque esperaban un triunfo victorioso de Jesús en la instauración de un reino mundano. Conoceremos que, como expresa San Juan de la Cruz,
El que no busca la cruz de Cristo no busca la gloria de Cristo. Y comprenderemos que aquella desatención de los apóstoles es semejante a la nuestra, toda vez que lo que nos interesa de Cristo es que nos proporcione bienestar, que multiplique panes y que cure enfermedades. Pero del Cristo doliente, que entrega la vida y que pide la nuestra, no queremos formar parte, pues tal parece que a veces, como expresa Santa Teresa de Jesús, somos amigos de contentos más que de cruz. Así que es la profesión de Pedro. La profesión de fe de Pedro, sí, y de los demás apóstoles. Qué bien, qué interesante. Como a mitad del Evangelio, ¿no? Más o menos es que Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Pues con esto terminamos, queridos amigos. Esperamos haberle servido en las noticias y en la información. Le hemos servido hoy en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisol Farril y Roberto Farril, quienes le deseamos que Dios le guarde en su corazón. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre y nos escuchamos la próxima semana. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIC y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa